Buenos días, mi nombre es María Pia Cotuino y hoy voy a analizar el poema Hoy me gusta la vida mucho menos de César Vallejo. Eh, este poema no tiene una fecha exacta ni clara de la creación, pero se estima que es aproximadamente de 1936 y fue publicado por La Esposa en 1939. Debido a la fecha de publicación y al tema que se trata durante este poema, se puede llegar a la conclusión de que este poema es de la etapa postmodernista del autor. Eh, el asunto del poema es el relato de la percepción de la vida del yo poético. Durante las primeras estrofas se muestran las dificultades de la vida y el sentimiento de disgusto y agonía que el paso del tiempo en la vida le genera al yo poético. Eh, Mientras que en las siguientes estrofas se genera una reflexión sobre lo vivido por el yo poético y, eh, en cierta manera, la percepción de lo bueno que ha pasado en la vida de este mismo. Pues teniendo en cuenta el asunto ya mencionado, se puede llegar a la conclusión de que el tema del poema es la aceptación de la vida a pesar de las dificultades por el consciente paso del tiempo. Eh, Por otro lado, el tono del poema debido al tema y el asunto ya explicado anteriormente, eh, es reflexiva al comienzo del poema y con el paso de las estrofas se empieza a tornar optimista, eh, terminando con un tono totalmente optimista en las últimas estrofas. Eh, como lo mencioné previamente, como el tono es un tono cambiante durante las estrofas, el temple ánimo sucede lo mismo. A lo largo del análisis explicaremos cómo el temple ánimo va cambiando y cómo el autor utiliza figuras literarias para hacer esto notorio, pero básicamente eh, el temple ánimo que se va a manejar en el poema es la soledad, el sufrimiento, la agonía y, como ya se había mencionado antes, la reflexión de la vida. Eh, Como se había mencionado previamente, el poema relata la percepción de la vida del yo poético, y es por eso que en este caso el yo poético es una persona que, a pesar de las circunstancias vividas, le gusta vivir. En la primera estrofa eh, se relata o se muestra cómo la vida ha sido un disgusto para el yo poético, y más teniendo en cuenta los cambios que se han vivido en ella. Esto se puede ver evidenciado cuando dice: casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua atrás de mi palabra. Mediante estos dos últimos versos, el autor demuestra cómo en la vida del yo poético han estado sucediendo cosas difíciles, pero que de igual manera se contuvo. Eh, Se puede deducir que esta contención se dio por el gusto de la vida que más adelante en el poema se va a desarrollar. También se puede notar que en esta primera estrofa se muestra el pesimismo y en el primer verso de esta estrofa dice: hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, esto es una antítesis que genera una confusión e intriga al lector, haciendo que el lector tenga una amplia conexión con el poema e intente conectarse con el yo poético. En esta segunda estrofa dice que la vida se acaba y por eso se lamenta el tiempo transcurrido. Esta, eh, pues en esta habla un poco más del tiempo transcurrido durante su vida y como de las diferentes dificultades que ha tenido que vivir durante esta, más específicamente porque en la primera estrofa, como el yo poético solo, el autor solo demuestra como una pregeneralización de que están pasando cosas malas en su vida, pero en este momento eh, ya dice
específicamente sobre el fallecimiento de sus padres y que es un recuerdo que sigue presente en su vida. Y de igual modo habla de la vida de sus hermanos, que en este caso se puede decir que no habla directamente de los hermanos de sangre, sino los hermanos, como lo menciona la Biblia, los hermanos siendo la especie humana. Es por esta generalización de hermanos que se puede decir que no hay un oyente lírico definido que va dirigido a una audiencia amplia. Durante esta estrofa utiliza palabras como pantalones y estirón que hacen referencia al crecimiento que hay como durante la vida, y este crecimiento también hace referencia al paso del tiempo, que es un tema principal que se maneja en el poema. Y por otra parte, en la última estrofa cuando dice, y en fin, mi ser parado en un chaleco, también hace el chaleco siendo una prenda de vestir sin mangas, eh, genera un símbolo de carencia y no plenitud. Bueno, y en la tercera estrofa es el momento donde se genera un gran contraste con el temple de ánimo que ya habíamos mencionado al principio del análisis. En este momento es cuando el temple de ánimo cambia y se genera un tono mucho más reflexivo. Entonces el yo poético se pone a soñar y dice que le gusta la vida con todas las comodidades en París, haciendo referencia a los buenos momentos, teniendo en cuenta el café y los castaños frondosos de París, hacen referencia a los buenos momentos que, sin importar las dificultades de la vida, se pueden seguir viviendo día a día. Y eh, en, la, en el cuarto verso de esta estrofa hay una metáfora que es cuando dice viviendo los castaños frondosos de París. Esta metáfora despierta la imaginación del lector para entender al oyente lírico y enfatiza el contraste con el resto del poema. Como ya se había mencionado antes, el autor en este caso utiliza esta metáfora para generar un contraste muy definido con las anteriores estrofas de este poema. Y de igual manera, en la última estrofa, en el último verso de esta estrofa, hay una epífora que pues es utilizada para enfatizar el paso del tiempo, porque como ya se había mencionado antes, el tiempo es el tema principal de este poema. De igual manera, sigue estando la muerte presente en esta estrofa y muestra cómo esta afecta y cómo sigue teniendo ese recuerdo. Y teniendo presente que aún así hayan cosas buenas en la vida, la muerte va a llegar en algún momento. En la siguiente estrofa empieza a retomar un poco más la idea de la primera y la segunda estrofa, pero de igual manera no vuelve a ser no vuelve a tener el mismo temple de ánimo de agonía, solo es más de soledad, ya que muestra como la fugacidad de la vida, que es como el tiempo consume lentamente la vida y uno va pasando la vida sin tener presente que en algún momento se va a acabar. Y este sentimiento se logra por las pausas verbales que hay en el segundo verso, que es todo parte, ansias, dije casi por no llorar. Esto parte la fluidez del poema al leerlo, lo cual hace que el lector esté más consciente del paso del tiempo durante el verso, haciendo referencia al paso del tiempo en la vida, que uno no lo nota. Por último, la cacofonía. Eh, en, en esta estrofa, el tercer verso dice que es verdad que sufrí en aquel hospital. Esta pone un ritmo de intensidad extendido, lo cual implica una cosmovisión antiética del sufrimiento. Es decir que el ritmo extendido aumenta la sensación de sufrimiento.
Ya durante la última estrofa permanece el mismo temple de ánimo que la anterior estrofa, que es soledad, pero de igual manera eh, hay un breve temple de ánimo parecido al de la tercera estrofa, que tiene un poco de positivismo y reflexión. Entonces, en esta se dice que la vida siempre va a ofrecer lo mismo, pero que de igual manera, como la vida tiene un tiempo determinado, eh, tiene que disfrutar cada momento y que sin importar las dificultades ni el paso del tiempo, siempre uno tiene que tener las ganas de vivir y entender que las circunstancias no son las mejores, pero que de igual manera uno puede tener la mejor actitud y disfrutar más la vida. Mm, Para finalizar, el último verso enfatiza mucho el tiempo por el uso de siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Este énfasis en el tiempo, como ya se había mencionado antes, es para volver a enfatizar eh, que la problemática en este poema, la problemática que este poema quiere tratar es como la gente se queda en las dificultades de la vida sin darse cuenta que al fin y al cabo la vida tiene un tiempo determinado y aunque no sean las mejores circunstancias, que la vida siempre es bella por lo que es única y tiene un tiempo definido. Eh, Como ya se había hablado del tiempo definido, está el contraste de ideas que es utilizado durante el poema, se hace con las palabras jamás y siempre. Entonces estas palabras despiertan la sensación de algo incompleto y es de este modo que resalta y enfatiza como la gente siempre usa estas palabras para ver lo malo o lo bueno de la vida en un nivel extremo. Y por otra parte está el contraste de la vida y la muerte, que pues es el gusto por la vida y la finitud de la vida y la muerte, que pues es lo mismo que es cuando uno está viviendo, uno no se da cuenta de que la vida es algo finito, que es cuando llega la muerte. Eh, es por eso que la visión del mundo durante este poema es existencialista, ya que trata la problemática de cómo las personas viven la vida, lamentándose de las dificultades, sin pensar que la vida es finita y que se debería tener un mayor gusto por la vida y por los pequeños detalles que esta puede brindar. Muchas gracias.